Nunca pensé que la lectura silenciosa del testamento de mi esposo acabaría siendo el día en que perdí a mi hijo para siempre. Cuando el abogado se aclaró la garganta y desdobló la última página, vi el rostro de Alex tensarse, con la mandíbula crispada como un animal acorralado. Entonces explotó. Pasó tan rápido que casi creí haberlo imaginado. Alex se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo de madera, y su voz, Dios, su voz, resonó en las paredes frías y estériles. Cerrégalo todo o esto no acabará bien. Me quedé paralizada. El recuerdo de mi difunto esposo era lo único que me mantenía en pie en ese instante. Respiraba entrecortadamente. Miré a mi alrededor, esperando que alguien se riera, que dijera que era una broma pesada, pero nadie lo hizo. La esposa de Alex, Lisa, estaba sentada frente a mí, con los labios apretados en una fina línea, y sus ojos brillaban con algo que no pude identificar, triunfo o alivio. Miré a Alex, realmente lo miré. Tenía la cara roja, sus manos apretadas en puño sobre la mesa de caoba. Este era mi bebé, el niño que lloraba al rasparse las rodillas, el que me rogaba que me quedara un rato más a la hora de dormir. Y ahí estaba, ladrando órdenes como si yo fuera una molestia que se interponía entre él y su paga. Una parte de mí quería levantarse y salir corriendo y no mirar atrás, pero mi cuerpo no se movía. Me sentía pequeña, frágil y muy vieja. El abogado, el señor Randall, se removió incómodo en su asiento. Se aclaró la garganta, mirándonos fijamente. Señora Mercer no tiene ninguna obligación. Cállate, lo interrumpió Alex. Ella sabe lo que tiene que hacer. Miré el reloj de Charles en mi regazo, rozando con el pulgar los arañazos de su esfera. Lo había usado todos los días durante 40 años, incluso el día que se desplomó en el jardín. Solía decir que le recordaba que debía llegar a casa a tiempo para cenar conmigo. Tragué saliva, intentando que mi voz saliera, pero no me salía nada. Mi hijo, mi único hijo, me exigía que renunciara a todo lo que Charles y yo habíamos construido juntos, cada sacrificio, cada trasnochada, cada inversión cuidadosa. La habitación empezó a sentirse demasiado pequeña, las paredes se acercaban cada vez más, el aire se volvía denso y pesado. Sentí la mirada de Lisa clavándose en mí, como si ya estuviera catalogando los muebles que movería, las renovaciones que haría. En lo más profundo de mi ser, una vocecita me susurró que necesitaba levantarme, gritar, tirarle los papeles a la cara. Pero otra parte de mí, la que había estado callada tanto tiempo, me decía que me quedara quieta para sobrevivir el momento. Cuando finalmente miré a Alex, nuestras miradas se cruzaron. La suya era dura, irreconocible. La mía, húmeda, difuminando el rostro del chico que conocí. No dije ni una palabra. No podía. Y en ese silencio, algo dentro de mí se rompió, una grieta que sabía que resonaría el resto de mi vida. Después de la lectura del testamento, pensé que Alex se calmaría. Quizás reflexionaría sobre sus palabras y se sentiría avergonzado. Pero esa misma tarde me acorraló en el pasillo de nuestra casa familiar, la casa que su padre y yo construimos con cada dólar que habíamos ahorrado y cada noche de insomnio. Sus pasos eran pesados, resonando como una amenaza en el suelo de madera. Me quedé allí con la espalda contra la pared, agarrando ese viejo reloj como si fuera un escudo. Mamá, empezó con una voz repentinamente dulce, tan dulce que me puso los pelos de punta. Sé que hoy fue un día dramático, pero piénsalo. No puedes con esta herencia sola. No podía encontrar mi voz. Sentía la lengua como plomo, gruesa e inútil. Se acercó un paso más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Ya no tienes la fuerza suficiente, los impuestos, las reparaciones, las inversiones. Es demasiado para alguien de tu edad. Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atascadas, como si hubieran muerto antes de llegar a mis labios. Sonrió. Era una sonrisa que no era la de un hijo, sino la de un lobo que sabe que el cordero no huirá.
Puedo ayudarte, continuó poniéndome una mano en el hombro. Sus dedos se clavaron afilados y exigentes. Solo tienes que cedernos los derechos de gestión a Lisa y a mí. Nos encargaremos de todo. Puedes relajarte, ¿no es eso lo que quieres? Una parte de mí, la que aún recordaba cómo se aferraba a mí durante las tormentas de niño, quería creerle, creer que bajo toda esa codicia, aún había un hijo que me amaba. Pero la otra parte, la que sentía el reloj de mi marido arder en la palma de mi mano, sabía que no era así. Alex confundió mi silencio con una señal de asentimiento. Empezó a asentir para sí mismo, como si la decisión ya estuviera tomada. Ya ves, es por tu propio bien, dijo con una voz que rezumaba falsa ternura. En ese momento asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía demasiado miedo de luchar. Vi que sus ojos se iluminaban. Creyó haber ganado. Se giró y gritó: «Lisa está a bordo». Se me encogió el corazón. Siempre había sido tan callada, tan ansiosa por mantener la paz, incluso cuando eso significaba tragarme cada insulto y cada corte. Creía que eso era amor. Creía que la obediencia era lo mismo que la lealtad. Mientras se movían a mi alrededor, ya discutiendo qué cuentas congelar y qué facturas manejar, sentí que me encogía cada vez más. Pero no dije nada, solo asentí de nuevo. Alex sonrió entonces, una fina y victoriosa curva de sus labios. Se inclinó y me besó en la mejilla. Y me quedé allí paralizada. Bien, dijo. Empezaremos mañana. Se dieron la vuelta y caminaron hacia su coche con pasos rápidos y seguros, dejándome de pie bajo el intenso sol de la tarde. Los vi alejarse con las llaves aún apretadas en la mano, los dedos doloridos de apretarlas con tanta fuerza. En el fondo sabía que acababa de entregarlo todo, que en mi silencio, les había dado permiso para borrarme. ¿Y lo peor? Una parte de mí estaba de acuerdo con ellos, pero otra albergaba un pequeño rayo de esperanza que me impulsaba a seguir luchando. Se mudaron la semana siguiente. Lisa dijo que sería temporal, solo hasta que resolvieran el asunto de la herencia, pero yo sabía que no era así. Llegaron con un camión de mudanzas lleno de cajas etiquetadas: oficina en casa, artículos básicos de cocina, dormitorio principal. Cada etiqueta parecía una declaración silenciosa: nos quedamos. La primera mañana, bajé a preparar el té y me encontré con Lisa ya en la cocina. Estaba de pie junto a la isla de mármol, mi isla de mármol, revisando un montón de correo como si hubiera vivido allí toda su vida. «Buenos días, Ellen», dijo sin levantar la vista. «Ya aparté las facturas y las cartas importantes. Ya no tienes que preocuparte por ellas». Eché un vistazo al montón que había empujado hacia el borde. Era mi correo, mi nombre impreso con precisión en cada sobre. Antes de que pudiera protestar, me deslizó una pequeña lata con flores. «Tus vitaminas», lo dijo dulcemente, como si fuera un niño que necesitaba que le recordaran. Tomé la lata sin pensar, mis manos temblaban ligeramente. Alex entró entonces con el pelo aún húmedo de la ducha, y la vieja bata de Charles puesta. Me quedé mirando la bata un buen rato. Él se dio cuenta y se encogió de hombros. «Oh, encontré esto arriba. Es cómodo, ¿verdad? ¿Te importa?» Abrí la boca, pero no dije nada. En cambio, miré las baldosas del suelo, siguiendo las pequeñas grietas que Charles se había negado a arreglar porque, según él, le daban carácter a la casa. Por la tarde Lisa había recogido todas mis tarjetas de crédito y las había metido en un sobre de plástico. Se lo entregó a Alex como si estuvieran confiscando armas peligrosas. «No los necesitarás», dijo Alex con dulzura, dándome una palmadita en la mano. «Nosotros nos encargamos de tus gastos. Tú concéntrate en disfrutar». Disfrutar, esa palabra otra vez. Cuando subí a mi habitación, ahora la suite de la abuela, como la llamaba Lisa, vi que habían trasladado mi máquina de coser al pasillo.
Las fotos enmarcadas de Charles y yo en nuestro aniversario habían desaparecido, sustituidas por una lámina minimalista de una mujer sin rostro con un sombrero para el sol. Me quedé en la puerta, incapaz de cruzar el umbral. Era como si mi vida entera se hubiera borrado de la noche a la mañana, reemplazada por algo estéril y cuidado, como una maqueta de casa en un folleto satinado. Esa noche, durante la cena, se rieron de los nuevos planes de renovación. Lisa quería rehacer el jardín y convertir el estudio de Charles en una sala de bienestar. Me senté al fondo de la mesa, la misma mesa donde una vez ofrecí cenas navideñas para 20 personas. Apenas toqué la comida. Mi tenedor rozaba el plato, cada sonido resonaba más fuerte que sus risas. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no estaba comiendo, Lisa se inclinó y me miró con simpatía. «Ay, Ellen, ¿te parece demasiado picante? La próxima vez podemos preparar algo más suave». Asentí. Era más fácil que discutir. Más tarde esa noche me quedé solo en el pasillo, mirando el lugar donde solía estar colgado el cuadro favorito de Charles. Mi reflejo en la puerta de cristal parecía pequeño, fantasmal. Esta era mi casa, pero ya no me sentía en casa. Me sentía como una invitada que se había quedado más tiempo del debido, un fantasma que vagaba de habitación en habitación, invisible y sin importancia. Y por primera vez desde la muerte de Charles, me di cuenta de que no estaba sola. Era invisible. No podía dormir. La casa, mi casa, parecía haberse encogido de la noche a la mañana. Cada rincón parecía resonar con la risa de Lisa, los pasos pesados de Alex, el tintineo de sus copas de vino. Caminé por el pasillo, esperando encontrar algo de consuelo en la oscuridad. Mis pies me llevaron al antiguo estudio de Charles, o lo que quedaba de él. Las estanterías estaban medio vacías, pilas de cajas etiquetadas como donación cubrían las paredes. Me quedé allí, acariciando con los dedos la carpintería polvorienta. Cuando vi un pequeño panel debajo del escritorio, Charles siempre había sido muy manitas, construyendo pequeños compartimentos secretos para esconder regalos de cumpleaños o cartas, me arrodillé con las rodillas doloridas a cada movimiento, y empujé el panel. Dentro había una caja de madera, con la superficie mellada y desgastada por el tiempo. Se me cortó la respiración al sacarla. La caja pesaba, como si aún contuviera un trozo de él vivo. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en el escritorio y la abrí. Docenas de cartas, cada una con la inconfundible letra de Charles. Algunas eran de antes de casarnos, otras de cuando nació Alex, y unas cuantas de nuestros últimos años juntos. Tomé una que decía para Ellen, cuando más la necesites. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentar abrirla varias veces. Mi querida Ellen, si estás leyendo esto, sé que algo debe estar muy mal. Siempre te dije que tenías una debilidad que este mundo no merecía, que te entregaste demasiado y olvidaste guardar algo para ti. Por favor, si alguna vez te sientes acorralada, recuerda esto, construiste esta vida conmigo. Tienes todo el derecho a protegerla. No dejes que nadie, ni siquiera Alex, nos arrebate lo que hemos trabajado. Eres más fuerte de lo que crees. Lo sé. Siempre lo he sabido. Apreté la carta contra mi pecho, intentando contener la calidez de sus palabras contra el frío que me subía por la espalda. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza, también había algo más. Ira, tal vez. O algo aún más profundo, una chispa. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí algo más que resignación. Leí más cartas, cada una con el mismo mensaje: protege lo que construimos, alza la voz, no dejes que te reduzcan a un cascarón. Charles sabía que este día podría llegar, me conocía mejor que nadie. Para cuando cerré la caja, el sol empezaba a salir, su luz atravesando la habitación en finas líneas doradas. Sostuve la última carta contra mi corazón, susurrando al estudio vacío: te entiendo. Siento mucho haber tardado tanto.
Me puse de pie con las articulaciones rígidas y la mente zumbando como no lo había hecho en años. Guardé las cartas en la caja y la metí debajo de la cama, a salvo de miradas indiscretas. Esa mañana al cruzarme con Lisa en la cocina y con Alex en el pasillo, sentí algo diferente en mi interior, una calidez silenciosa y palpitante que se negaba a morir. No lo notaron. No vieron el cambio, pero algo había despertado en mí. Y aunque era pequeño y tembloroso, estaba allí. Una chispa. Me senté al borde de la cama toda la mañana, con la carta de Charles cuidadosamente doblada bajo la palma de la mano como una oración secreta. No dejaba de oír sus palabras resonando en mi cabeza: eres más fuerte de lo que crees. Pero la palabra fuerte me parecía un idioma desconocido. Había pasado tantos años resolviendo conflictos, manteniendo la paz, priorizando los deseos de los demás sobre los míos. Me temblaban las manos al coger mi vieja libreta de direcciones del cajón de la mesita de noche. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, con las esquinas curvadas como hojas secas. La hojeé lentamente con el corazón latiéndome con fuerza. Al llegar al nombre de Marta, me detuve. Mi amiga más antigua, la única persona que me conocía antes de ser la señora Mercer, antes de ser la mamá de Alex, antes de volverme invisible en mi propia vida. Marqué su número con dedos torpes. Una parte de mí esperaba que no respondiera, que pudiera fingir que lo había intentado y dejarlo así, pero contestó al tercer timbre. Ellen, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. Su voz sonaba exactamente igual, cálida, familiar, llena de vida. Abrí la boca, pero al principio no salió nada, solo un ruido ahogado. Ellen, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Fue entonces cuando se rompió la presa. Empecé a sollozar tan fuerte que apenas podía respirar. Las palabras se me salieron a pedazos: Alex, el testamento, la casa, las tarjetas, las cartas de Charles. La oí inhalar con fuerza al otro lado de la línea, y luego silencio, el tipo de silencio que escucha. Ay, cariño, susurró finalmente. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Deberías haberme llamado antes. Dije con voz ahogada, no sabía en quién más confiar. No sé qué hacer. Siento que desaparezco, Marta. Como si me borraran de mi propia vida. Ella se quedó en silencio por un momento, luego su voz volvió más fuerte. Escúchame bien, Ellen. No estás sola. Conozco a una abogada, Julia. Ha ayudado a mujeres en situaciones como la tuya. Es discreta y confiable. La llamaré ahora mismo para que se ponga en contacto contigo. Ya no tienes que enfrentarte a esto sola. Escuchar que no estaba sola hizo que algo se rompiera dentro de mí. Por primera vez en meses, quizá años, sentí una punzada de alivio que se abría paso entre la desesperación. No sé si puedo hacer esto, susurré. Puedes, dijo Marta con firmeza. Ahora puedes y lo harás, y yo estaré aquí contigo. No tienes que luchar contra ellos sola. Nos quedamos al teléfono un rato más. No dije mucho, solo escuchaba su respiración y sentía la calidez de su voz como una manta sobre mis hombros. Cuando por fin colgué sentía el cuerpo como si hubiera pasado por una tormenta, exhausto, pero de alguna manera más ligero. Escondí la libreta de direcciones en el cajón, con cuidado de no dejar rastro. Abajo oía a Lisa riéndose por teléfono y a Alex chocando las copas, probablemente planeando alguna reforma en mi casa. Apreté la carta de Charles contra mi corazón y cerré los ojos. La ayuda estaba en camino, y por primera vez desde que Alex me exigió silencio, creí que podría recuperar la voz. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Me quedé allí tumbada, en la penumbra, con los bordes de las cartas de Charles apretados contra la palma de la mano como un juramento silencioso. Sabía que no podía permitirme esperar a que el coraje llegara completamente formado, tenía que construirlo pieza a pieza, aliento a aliento. Me levanté de la cama sigilosamente con cuidado de que el suelo no crujiera.
Abajo la casa estaba en silencio, ni el ruido de la cocina de Lisa, ni el eco de los pasos pesados de Alex. Fui de puntillas a mi oficina, o lo que solía ser mío antes de que Lisa empezara a llamarlo la habitación de transición. Habían vaciado la mayoría de mis papeles, pero faltaba un cajón importante en el viejo archivador de roble. Me temblaban los dedos al abrirlo y empezar a reunir copias de extractos de cuentas, declaraciones de impuestos antiguas, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Cada documento era como un pequeño fragmento de mi yo pasado, cada página, la prueba de que una vez tuve una vida que me pertenecía solo a mí. Los apilé cuidadosamente, los envolví en una bufanda vieja que Charles me había regalado en nuestro 25º aniversario y subí corriendo las escaleras. Me arrodillé junto a mi cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que los despertaría. Empujé el paquete bien abajo junto a la caja de cartas. Al levantarme me crujieron las rodillas, pero sentí algo firme asentarse en mis huesos. Esa noche me senté en el borde de la cama, a oscuras, susurrándome, puedes lograrlo. No eres débil. No eres invisible. Al principio las palabras me resultaron extrañas, casi tontas, mi voz sonaba débil, como la de un niño ensayando sus diálogos en una obra de teatro. Pero las repetí de todos modos, una y otra vez, hasta que se convirtieron en un latido en mis venas. Algunas noches imaginaba la cara de Alex cuando me exigía que le entregara todo, la forma en que su mirada se volvía fría y penetrante. Practicaba esa mirada en el espejo. Al principio, no podía sostenerme la mirada más de unos segundos antes de bajar la vista al suelo. Pero cada noche me obligaba a intentarlo de nuevo. Imaginaba a Charles de pie detrás de mí, con las manos sobre mis hombros, susurrándome que era más fuerte de lo que creía. Imaginaba la voz de Marta animándome. Mientras tanto, abajo Alex y Lisa recorrían la casa como si ya fueran suyos, reorganizando los muebles, cambiando las cortinas que había elegido con Charles hacía años, añadiendo sus toques fríos y modernos. Una tarde oí a Lisa hablando con una amiga. Probablemente reharemos todo el diseño una vez que terminemos el papeleo. No se opondrá. Está demasiado frágil. Demasiado frágil. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Sentí el escozor, pero no lo solté. Era una tarde lluviosa de jueves cuando llegó. Estaba sentada en el solario, aunque hacía meses que no hacía sol allí, fingiendo leer una de las sosas revistas de diseño de Lisa. Mis ojos recorrieron las páginas, pero no vi nada. Estaba atenta a los pasos, a las llaves en la cerradura, a cualquier sonido que indicara que estaban en casa. Cuando sonó el timbre, me estremecí tanto que la revista se me cayó del regazo. Lisa solía abrir, estaba comprando piezas llamativas para la nueva sala. Alex estaba en una comida de trabajo. Por una vez, la casa era mía, aunque solo fuera por un respiro. Me moví con cautela, mirando a través de la cortina antes de abrir la puerta. Allí estaba, una mujer con un impermeable azul claro, el pelo recogido en un moño sencillo. Parecía la tía bondadosa de alguien, no una abogada. Ellen, dijo con dulzura, con voz cálida y firme. Soy Julia. Soy una vieja amiga de Marta. Escuchar el nombre de Marta casi me derriba. Abrí la puerta del todo sin pensarlo. Entró goteando agua de lluvia sobre la alfombra de la entrada. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta de visita. Julia Nien, abogada. Algo dentro de mí se desmoronó. Me llevé una mano al pecho, sintiendo el pulso latirme con fuerza. Me tomó del codo y me guió hasta la mesa del comedor, la misma mesa donde Alex y Lisa se habían reído de demoler mi jardín. Nos sentamos. Mis dedos retorcieron el borde de mi manga hasta que la tela casi se rasgó. Está bien, dijo en voz baja. Marta me contó todo lo que pudo, pero necesito que me lo digas tú. Empieza por donde puedas. Intenté hablar,
pero solo me salió un sollozo ahogado. No me presionó, simplemente esperó. Y así empecé. Le conté sobre la lectura del testamento, sobre los gritos de Alex, sobre la sonrisa fría de Lisa. Le conté cómo se habían llevado mis tarjetas, mis cuentas, mi casa, cómo me habían arrebatado pedazos cada día hasta que apenas me reconocí. Le conté sobre las cartas de Charles, la voz dentro de mí que llevaba semanas susurrando, intentando despertarme. Para cuando terminé me ardía la garganta, tenía las mejillas húmedas y las manos me temblaban tanto que tuve que sujetarlas por debajo de la mesa. Julia no me interrumpió ni una vez. Cuando por fin me quedé callada, extendió la mano y cubrió mis manos temblorosas con las suyas. No estás loca, dijo con voz firme y baja. Y no estás sola. Vamos a solucionar esto, pero necesito que confíes en mí y seas valiente. ¿Puedes hacerlo? Asentí, un gesto pequeño y desesperado. Ella me apretó las manos con más fuerza. Actuaremos con cuidado. Haremos copias de todo lo que has guardado y mantendremos esto oculto hasta el momento oportuno. Vas a recuperar tu vida, Ellen. Se me escapó un sollozo, no solo de pena, sino de alivio. No me había dado cuenta de lo pesado que era cargar con esto sola hasta que alguien finalmente intervino para ayudarme a sostenerlo. Pasamos horas revisando los documentos ocultos, susurrando como dos conspiradores en una guerra que ninguno de los dos había pedido. Cuando Julia se fue, me abrazó con fuerza. Sentí su fuerza penetrar en mí como el calor en los huesos fríos. Al verla desaparecer bajo la lluvia, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Esa noche apenas dormí. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de Julia: vas a recuperar tu vida. Cuando la luz de la mañana se filtró por las cortinas, sentí como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana, me dolían las articulaciones, me palpitaba la cabeza. Pero debajo de todo eso había un suave latido, determinación, o tal vez algo parecido. Julia llegó de nuevo justo después del amanecer, deslizándose silenciosamente como un fantasma. Llevaba un sencillo abrigo negro y un bolso de cuero desgastado. Nos sentamos a la mesa del comedor sin dudarlo. Ella colocó los documentos uno por uno, moviendo los dedos con serena precisión. Esto es la revocación de un poder notarial, explicó, tocando la primera página. Esto anula cualquier autoridad que Alex pudiera creer tener sobre sus asuntos. Mis ojos se dirigieron al denso lenguaje legal, las palabras se confundían y nadaban en la página como peces asustados. Continuó deslizando otro formulario: transfiere sus bienes y la casa a un fideicomiso de protección bajo su control exclusivo. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento explícito. Sentí que se me cortaba la respiración. Mis dedos se cernían sobre el papel, temblando como si no me pertenecieran. La voz de Julia se suavizó. Sé que esto es aterrador, pero este es el momento, Ellen. Una vez que firmes, empezarás a reclamar lo que es tuyo. Empezarás a reclamar quién eres. Entonces la miré y mis ojos se llenaron de lágrimas y de determinación. Pensé en las cartas de Charles, en las largas y silenciosas cenas, en el jardín que planeaban desmantelar, en los cuadros que reemplazaron. Pensé en Alex llamándome frágil, en Lisa hablándome como a una niña. Pensé en la mujer que solía ser. La que construyó una casa de la nada, la que se quedó despierta hasta tarde cosiendo vestuario para las obras escolares, la que una vez discutió con un contratista durante horas porque intentó engañarnos con la renovación del porche. No sabía a dónde había ido esa mujer. Pero tal vez, solo tal vez, seguía enterrada en algún lugar dentro de mí. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Me quedé flotando sobre la línea durante lo que me pareció una eternidad. Mi mano temblaba violentamente. Julia no me apresuró. Simplemente me observó paciente, firme. Finalmente, con un suspiro que me hizo saltar desde un precipicio, apreté el bolígrafo contra el papel. Firmé. Mi nombre sonaba extraño allí,
como ver un fantasma, como reencontrarme con un viejo amigo tras décadas de separación. Cuando terminé la última firma, Julia dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Recogió los documentos con cuidado y los guardó en su bolso como si fueran objetos invaluables. Ellen, dijo mirándome fijamente a los ojos, acabas de dar el primer paso para volver a ser tú misma. Puede que no lo parezca ahora, pero ya lo verás. Asentí aunque sentía el cuerpo agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Después de que se fuera me senté solo a la mesa, mirando la abolladura en la madera donde Charles había dejado caer una pesada fuente el día de Acción de Gracias. Puse la mano sobre ella, sintiendo la rugosidad bajo la palma. Por primera vez en mucho tiempo, no solo lo recordaba. Luchaba por lo que él siempre había creído que yo podía ser. Fuerte, capaz, inquebrantable. Pasó más rápido de lo que imaginaba. Seguía sentado a la mesa, con la mano recorriendo la abolladura en la madera, cuando oí el portazo. La voz de Alex resonó por el pasillo. «Mamá, ¿dónde estás?» Se me encogió el corazón. Miré el montón de papeles que Julia me había dejado para mis archivos. Copias del fideicomiso, la revocación, mi poder recién recuperado, mi poder. Los recogí apretándolos contra mi pecho como si fueran un salvavidas. Entró como una exhalación en la habitación, con la cara enrojecida por el calor del verano, o quizá por la comida de la que acababa de salir hecho una furia, con la mirada fija en el montón que llevaba en brazos. «¿Qué es eso?», espetó, entrecerrando los ojos. Por un instante sentí que mi viejo instinto se activaba, la necesidad de encogerme, de bajar la mirada, de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Pero no lo hice. Me obligué a levantarme lentamente con las rodillas crujiendo y el corazón latiéndome contra las costillas como un pájaro atrapado. Sostuve su mirada, su rostro contorsionado por la confusión al principio. Luego algo más oscuro se apoderó de mí, sospecha, ira, miedo. «Dame esos», ordenó dando un paso adelante y extendiendo una mano. Retrocedí un paso, los papeles me apretaban aún más. Sentía el pulso en todas partes, en las yemas de los dedos, en la garganta, en las sienes. «No», dije. La palabra me sonó extraña, viniendo de mi boca, pequeña y áspera. Se quedó paralizado. Era como si le hubieran succionado el aire de la habitación. «¿Qué dijiste?», susurró. Tragué saliva con fuerza, forzando a mi voz a estabilizarse. Dije, «No». Alex dio otro paso hacia mí. Su mirada se desvió hacia un lado, como si esperara que Lisa apareciera y lo apoyara, pero ella no estaba allí. «No creo que entiendas lo que estás haciendo», dijo en voz más baja, mesurada, como si estuviera hablando con un animal asustadizo. «Estás cometiendo un grave error, mamá. No estás en tus cabales». Sentí un escalofrío, pero no aparté la mirada. Pensé en las cartas de Charles, en la mujer que luchaba por lo que amaba. «Sé exactamente lo que hago», dije, con mi voz apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para resonar en mis oídos. Abrió la boca dispuesto a discutir, pero se detuvo. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. En ese momento lo vi con claridad, no como mi hijo, sino como un hombre que creía poder doblegarme, un hombre que creía que era demasiado débil para resistirme. Le sostuve la mirada. Sentía que las piernas me fallarían en cualquier momento, pero no me moví. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. Dos estatuas enzarzadas en una batalla silenciosa. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Oí sus pesados pasos alejándose por el pasillo, la puerta principal se cerró de golpe tras él, tan fuerte que el suelo tembló. Me quedé allí de pie, en medio del repentino silencio, respirando entrecortadamente. Finalmente mis rodillas cedieron y me dejé caer en la silla. Los papeles seguían apretados contra mi pecho, arrugados y húmedos de sudor. Cerré los ojos y exhalé un suspiro tembloroso.
Lo miré a los ojos y por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. Apenas tuve tiempo de respirar con calma cuando Julia entró en la habitación. Había estado esperando en el pasillo fuera de mi vista por si las cosas salían mal. Ni siquiera me había dado cuenta de que se había quedado. Cuando apareció parecía tranquila, serena, un escudo viviente. Sostenía una carpeta en la mano, apretándola firmemente. Sin decir palabra, se giró y siguió el portazo. Me levanté con piernas temblorosas y la seguí, con el corazón latiéndome tan fuerte que me mareé. Para cuando llegué a la entrada, Alex ya había entrado furioso, con la cara roja y la respiración entrecortada. Se detuvo en seco al ver a Julia allí de pie. ¿Quién carajo eres tú?, espetó, mientras sus ojos se movían de uno a otro como un animal atrapado. Julia no se inmutó. Dio un paso adelante y le entregó la carpeta. Soy el asesor legal de Ellen. Esta es una orden de alejamiento con efecto inmediato. Debe desalojar la propiedad hoy mismo. El rostro de Alex se arrugó de incredulidad. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Esto es una broma, se burló tirando la carpeta al suelo. Mamá, no puedes hablar en serio. Ni siquiera sabes lo que estás firmando. Te está manipulando. Sentí que el calor me subía por el cuello, apretando las manos a los costados. El viejo instinto de retroceder, de calmarlo, volvió a aparecer, pero lo reprimí con todas mis fuerzas. Di un paso al frente. Se giró hacia mí, esperando a que me rindiera. Abrí la boca. Mi voz sonaba baja y firme, como si viniera de un lugar más profundo que jamás me había atrevido a alcanzar. Sal de mi casa. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera encontrar las palabras. Mamá, no hablas en serio, suplicó con la voz quebrada por primera vez. Sentí un temblor que me recorrió el cuerpo, pero no lo dejé notar. Mantuve la mirada fija en la suya. Sí, lo hago, dije. Un silencio denso y agudo se extendió entre nosotros. Julia permaneció a mi lado como un pilar silencioso. Alex miró a su alrededor como si buscara una salida o que Lisa apareciera para salvarlo. Pero la casa estaba vacía. Vacía y silenciosa como no lo había estado en meses. Finalmente se agachó para recoger la carpeta. Le temblaban las manos mientras la apretaba contra el pecho. Te arrepentirás de esto, espetó con su voz ahora baja, casi infantil. No respondí. Solo lo observé mientras se daba la vuelta y salía por la puerta por última vez. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio que llenó la casa se sintió diferente. No era el silencio sofocante de la derrota, sino un vacío limpio y agudo. Me apoyé contra la pared con las rodillas a punto de doblarse. Julia me puso una mano en el brazo con una mirada suave pero firme. Lo lograste, dijo ella en voz baja. La miré, las lágrimas brotaban pero aún no caían. Lo hice, susurré y por primera vez, lo creí. Después de que Julia marcara su número en mi teléfono y amenazara a mi hijo con llamar a la policía inmediatamente si pasaba algo, finalmente dio un paso atrás. Me puso una tarjeta en la palma de la mano. Llámame para cualquier cosa, dijo suavemente. ¿Algo? Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. Entonces se fue. Me quedé solo en la entrada, con la tarjeta doblada clavándose en mis dedos. Me temblaron las piernas y me desplomé en el suelo, justo ahí sobre la alfombra. Al principio me quedé sentada en silencio. Entonces los sollozos llegaron, repentinos y violentos. Me arrancaron como una tormenta que se desataba. Apreté la frente contra las rodillas y lloré hasta que todo mi cuerpo se sintió vacío y en carne viva. Lloré por Charles, por la joven madre que solía ser, por la mujer que se había dejado desaparecer tan fácilmente. Lloré por Alex, no por el hombre en el que se había convertido,
sino por el niño que solía tomarme la mano en los estacionamientos y pedirme que le leyera otro cuento antes de dormir. Cuando finalmente las lágrimas cesaron, sentí una extraña quietud que se apoderaba de mí, como el ojo de un huracán, silencioso y vigilante. Me incorporé lentamente apoyándome en la pared. Mi reflejo se reflejó en el espejo del pasillo y por primera vez en años, me miré de verdad. La semana siguiente fue como entrar en la vida de otra persona. Una vida que sin darme cuenta, me esperaba desde el principio. Julia venía casi todos los días. Traía carpetas gruesas, blocs de notas y una seguridad silenciosa que resultaba contagiosa. Se movía por mi cocina como si perteneciera allí, preparándote mientras yo revisaba papeles viejos. Una mañana, llegó con un último juego de documentos en una carpeta de cuero. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Alex me dijo una vez que estaba demasiado frágil. Esto es todo, dijo tocando suavemente la página superior. Tu casa, tus cuentas, todo oficialmente bajo un fideicomiso protector, únicamente a tu nombre. Nadie puede tocarlo sin tu aprobación explícita. Me quedé mirando la pila durante un largo rato, mis dedos trazaron mi nombre impreso en negrita. Julia hizo una pausa y luego agregó suavemente, también incluí la donación a la fundación, tal como lo discutieron tú y Charles. Levanté la vista bruscamente. El Fondo Comunitario Charles Mercer, dijo. He reservado una parte de su patrimonio para apoyar becas locales y proyectos de restauración de jardines. Recordé que me contaste sobre su sueño de contribuir a la comunidad. Por un momento, la habitación se sintió demasiado iluminada. Se me hizo un nudo en la garganta y me llevé la mano a la boca. Charles siempre había querido crear algo duradero, algo que mantuviera vivo su amor por este pueblo. Incluso después de irnos, pensé en todas las noches que lo pasé sentado a la mesa de la cocina, garabateando ideas en servilletas, hablando de ayudar a los niños que necesitaban un empujón y de salvar ese pequeño jardín de rosas junto a la biblioteca. Lo sentí entonces no como un fantasma, sino como una calidez a mi lado. Mi mano se cernía sobre el bolígrafo. Julia no me apuró. Simplemente se quedó allí con la mirada tierna, como si supiera exactamente lo que esto significaba. Firmé. Esta vez se sintió diferente, no fue como firmar un contrato, ni como rendirse. Fue como sellar una promesa, un pedazo del corazón de Charles unido a la comunidad que amaba. Cuando le devolví el bolígrafo, Julia tomó mi mano. Has hecho más que recuperar tu vida, dijo. Has honrado la suya. Una lágrima me resbaló por la mejilla, pero no la sequé. Esa tarde, después de que Julia se fuera, caminé sola por la casa. Abrí el viejo armario de Charles y encontré sus guantes de jardinería, todavía doblados cuidadosamente en el estante. Me los apreté contra la cara y lo inhalé. Entré en la sala y toqué las teclas del piano, las mismas que Alex solía aporrear de pequeño. Las notas sonaban nítidas, llenando el espacio con ecos de otros tiempos. Me quedé junto a la ventana y miré el jardín. Casi podía ver a Charles allí agazapado junto a las rosas, quejándose de pulgones, con el sombrero torcido y la mirada dulce cuando me pilló observándolo. Susurré en la habitación vacía, cumplí mi promesa, pero sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. Una noche llegaron. Oí sus voces antes de verlas, la voz aguda e impaciente de Lisa y los tensos intentos de Alex por calmarse. Me quedé en silencio junto a la ventana del piso de arriba, observándolos pasearse junto a la puerta como perros inquietos. Lisa no dejaba de señalar la casa, con gestos salvajes y furiosos. Alex hundió los hombros derrotado, pero aún intentando aferrarse a los pocos vestigios de poder que creía tener. Una parte de mí se preguntaba si debía molestarme siquiera, si debía dejar que gritaran hasta quedarse roncos e irse. Pero algo dentro de mí sabía que este era mi momento, el momento de demostrarles y demostrarme a mí misma, que ya no era la mujer a la que habían acorralado en el despacho de aquel abogado.
Caminé hasta el antiguo estudio de Charles y abrí las puertas francesas que daban al balcón, el mismo balcón donde él solía apoyarse, tomando café y saludando a los vecinos. Salí despacio, el aire de la tarde era fresco y limpio en mi piel. Levantaron la vista de inmediato. El rostro de Alex se iluminó con sorpresa, luego confusión, y luego algo parecido al miedo. Lisa se quedó boquiabierta. Me quedé de pie con la mano apoyada en la barandilla y la barbilla en alto. Mamá, llamó Alex con la voz entrecortada, por favor, tenemos que entrar. Solo queremos hablar. Lisa intervino de inmediato, sus palabras cortaron el aire. Estás armando un escándalo. Déjanos entrar, Ellen. No entiendes lo que haces. Respiré hondo sintiendo la cálida madera de la barandilla bajo mis dedos. El cielo tras ellos se tornaba dorado y morado, y el jardín brillaba tenuemente. Los miré de verdad. Vi la desesperación en los ojos de Alex, la fría determinación en los de Lisa, y por primera vez, no me sentí pequeño. No me sentí superado en número. Me sentí completo. Abrí la boca y hablé, mi voz resonó por todo el patio, firme y clara. No. La palabra era tan simple, tan definitiva, que parecía flotar en el aire como una campana. Lisa dio un paso adelante con los puños apretados. Somos tu familia. Nos debes una. Negué con la cabeza lentamente. No te debo nada. Los hombros de Alex se hundieron aún más y bajó la mirada al suelo. Vi cómo la verdad se cernía sobre ellos. En ese momento, ya no les pertenecía para manejarme, manipularme, controlarme. Me quedé allí hasta que dejaron de gritar, hasta que se dieron cuenta de que no bajaría, ni abriría la puerta, ni me inclinaría. Alex se tambaleó hacia atrás, con las manos aún aferradas a los papeles rotos como si fueran un salvavidas. Parecía más pequeño de lo que lo había visto nunca, encorvado, pálido, con los hombros encorvados como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera aplastado. Lisa giró sobre sus talones y se dirigió hacia el coche. Abrió la puerta de golpe, metió su bolso dentro y sin mirarlo de nuevo, se marchó. No sé qué me sorprendió más, si su crueldad o el repentino silencio que se apoderó de la entrada una vez que se fue. Alex se dejó caer de rodillas sobre el asfalto. Con la cabeza gacha, los papeles resbalaban de sus manos, ondeando al viento como pájaros heridos. Apreté la palma de la mano contra el cristal, sintiendo la frescura del cristal bajo la piel. Una lágrima resbaló por mi mejilla, luego otra, hasta que sentí toda la cara mojada. No lloraba solo por Alex. Ni siquiera estaba segura de si lloraba por él. Lloraba por el niño que una vez abracé con fuerza, el niño que perseguía luciérnagas en el patio, que gritaba de alegría cuando lo alzaba en brazos después de una raspadura en la rodilla. Lloré por la madre que había sido, la mujer que había dado todo de sí, creyendo que sería suficiente. Los siguientes días transcurrieron como una tormenta silenciosa. No supe nada de Alex, ni lo esperaba. La casa antes cargada con su presencia, ahora resonaba con una quietud desconocida, una quietud que parecía menos vacío y más posibilidad. Fue Julia quien llamó primero. Su voz transmitía al mismo tiempo alivio y cautela. Lisa pidió el divorcio, dijo. Ya se mudó y se está quedando con una amiga en la ciudad. Al principio no respondí. Simplemente dejé que las palabras se filtraran en la silenciosa cocina, mientras observaba cómo la luz de la mañana se derramaba por el suelo. ¿Y Alex?, pregunté finalmente con una voz sorprendentemente tranquila. Julia dudó. Se alojó en un motel económico a las afueras. Parece que intenta arreglar las cosas solo. Cerré los ojos, respirando ese dolor agudo y agridulce. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una especie de aceptación cansada. Las consecuencias ya eran suyas. Ya no tenía que cargar con ellas. Miré las paredes recién pintadas que brillaban suavemente a través de las ventanas.
No se parecía en nada a lo que había sido antes, y por primera vez, no vi el fantasma de Charles ni escuché las exigencias de Alex resonando en las paredes. Me vi a mí misma, una mujer que finalmente se había elegido a sí misma, una mujer que no esperaba ser salvada, amada o comprendida, una mujer que se reconstruía con un color intenso a la vez. Apreté la taza caliente contra mis labios y exhalé un suspiro largo y lento hacia el crepúsculo. Mañana, decidí, empezaría con el pasillo de arriba, quizá incluso con los armarios de la cocina. Pero esta noche me sentaría con este momento, con esta paz suave y desafiante que florecía en mi pecho.